Aún no amanecía cuando Guadalupe salió del pequeño cuarto que compartía con su hijo, Emiliano, en la periferia de Guadalajara. El cielo estaba oscuro, y las calles, casi vacías, resonaban con el eco de sus pasos apresurados y el ladrido lejano de algún perro callejero. A pesar del frío cortante de aquella madrugada, Guadalupe no dudó. Había aprendido a ignorar el cansancio y la incomodidad, habilidades que había perfeccionado en los 16 años que llevaba criando a Emiliano sola. No podía evitar recordar a su esposo, Alejandro, quien murió trágicamente en un accidente laboral cuando ella estaba embarazada de su hijo. Desde entonces, había prometido que, sin importar cuánto sacrificio le costara, Emiliano tendría una vida mejor que la suya. Ese pensamiento era lo que la impulsaba cada día. Con una gran canasta de frutas frescas al hombro, Guadalupe avanzaba hacia el mercado central de Guadalajara, un sitio que para ella representaba mucho más que su lugar de trabajo. Era su único medio para asegurar un futuro digno a Emiliano. Entre los vendedores del mercado, había quienes la miraban con desdén, susurrando palabras que la llamaban la viuda solitaria o la madre abandonada. Pero para Guadalupe, aquellas palabras no significaban nada. Ella respondía con la dignidad silenciosa que había cultivado durante años, consciente de que, a fin de cuentas, su trabajo era un acto de amor hacia su hijo. Mientras acomodaba las frutas en la banca, su mente divagaba hacia la imagen de Emiliano, quien aquel mismo día estaría en su segundo mes de clases, en el prestigioso colegio privado que había logrado ingresar gracias a una beca. Guadalupe no había podido contener las lágrimas al saber que Emiliano había sido aceptado. Aunque la beca cubría sus estudios, sabía que el entorno sería desafiante para él. La escuela estaba llena de chicos de familias pudientes, y Emiliano tendría que enfrentar los prejuicios que la diferencia social solía desatar. Pero ella confiaba en la fortaleza de su hijo. Kilómetros más adelante, Emiliano aguardaba el autobús escolar en una zona que apenas despertaba al sol de la mañana. Vestido con el uniforme impecable y su mochila modesta, él sabía que al llegar al colegio lo esperarían miradas y murmullos de sus compañeros, todos con mochilas de marca y celulares de último modelo. Aunque no lo decía, el ambiente era un reto constante. Apenas unos días atrás, Santiago y Miguel, dos de los chicos más populares, habían hecho comentarios despectivos sobre su celular viejo y su uniforme sencillo. El recuerdo de esas burlas lo había puesto nervioso al punto de evitar hablar de su madre con sus compañeros. Sabía que solo les daría otro motivo para criticarlo, y eso le dolía, porque Emiliano sentía que esconder a Guadalupe era una traición a la mujer que lo daba todo por él. Pero entre sus manos, apretaba el amuleto que ella le había dado la noche anterior, y eso le bastaba para recuperar fuerzas. Se repetía a sí mismo una de las frases que su madre siempre le decía antes de salir al mercado: recuerda de dónde vienes y de qué estamos hechos. Y con eso en mente, cada vez que Santiago o Miguel intentaban provocarlo, Emiliano lograba esquivar la humillación sin ceder al enojo. Así iniciaba la jornada de Guadalupe y Emiliano, ambos con caminos distintos pero con la misma meta de resistir y avanzar, convencidos de que, pese a los obstáculos, el sacrificio y el amor les abrirían un futuro más brillante. Mientras Emiliano caminaba por los pasillos del colegio aquella mañana, notaba que varias miradas se posaban en él, algunas con indiferencia y otras llenas de burlas disimuladas. Llevaba meses asistiendo al prestigioso colegio de Guadalajara, pero el ambiente seguía siendo tan pesado como el primer día. La mayoría de sus compañeros no intentaban ocultar su desdén hacia alguien que, a su parecer, no encajaba. En el salón de clases, Santiago y Miguel, quienes parecían tener como misión diaria hacer que Emiliano se sintiera inferior, se acercaron a él con sonrisas que, lejos de ser amigables, anunciaban una nueva provocación. Oye, Emiliano, ¿tu mamá ya te compró un celular decente o todavía usas esa cosa anticuada?, soltó Miguel, señalando el viejo teléfono que Emiliano llevaba en el bolsillo. Santiago, quien solía seguir a Miguel en cada broma, añadió con burla: quizás ni sabe cómo funcionan los celulares modernos. O tampoco tienen wifi en tu barrio. Emiliano apretó los dientes y se concentró en el cuaderno que tenía frente a él. Sabía que responder solo les daría el placer de verlo molesto, así que, haciendo acopio de toda la calma que podía, decidió ignorarlos. Sentía la rabia creciendo en su pecho, pero su orgullo por las palabras de su madre lo ayudaba a controlar el impulso de reaccionar. El profesor entró al aula y la atención de los chicos se desvió, dándole un respiro a Emiliano, quien aprovechó la distracción para enfocarse en la clase.
A pesar de los constantes enfrentamientos con Santiago y Miguel, Emiliano mantenía buenas calificaciones. Sabía que fallar en sus estudios significaría perder la beca y el sueño de darle a su madre un futuro mejor, y esa idea lo hacía esforzarse aún más. Mientras tanto, en el mercado, Guadalupe estaba atendiendo a una clienta habitual, una mujer mayor que siempre compraba su fruta con una sonrisa amable. La señora la miró con curiosidad y le preguntó sobre Emiliano, pues recordaba con cariño cómo él solía ayudar a su madre cuando era más pequeño. ¿Y cómo le va a tu hijo en la escuela?, preguntó la mujer con genuino interés. Guadalupe sonrió con orgullo, secándose las manos en el delantal mientras respondía. Le está yendo bien, gracias a Dios. Está en un colegio privado, imagínese. Consiguió una beca. Es un buen chico, estudioso, y me hace sentir muy orgullosa. Todo el sacrificio vale la pena cuando lo veo esforzarse así. La mujer asintió, y tras felicitarla, siguió su camino. Pero Guadalupe no pudo evitar quedarse pensativa. En el fondo, le preocupaba que Emiliano pudiera estar pasando por dificultades en un ambiente tan diferente al suyo. Ella había escuchado historias de madres que trabajaban en el mercado, cuyos hijos enfrentaban discriminación en las escuelas por su origen humilde. Aunque Emiliano no se quejaba, Guadalupe percibía cierta tristeza en su mirada cada vez que él volvía a casa. Más tarde, esa noche, mientras cenaban, Guadalupe intentó abordar el tema con su hijo. ¿Y cómo te tratan los otros chicos? ¿Hiciste nuevos amigos?, preguntó tratando de sonar casual. Emiliano, quien ya se había acostumbrado a desviar este tipo de preguntas, sonrió y asintió rápidamente. Sí, mamá, todo bien. Todos son diferentes, pero es una buena escuela. Y los profesores son buenos, respondió sin querer preocuparla. Sin embargo, su madre notó la falta de entusiasmo en sus palabras. Había algo en su tono que la hacía sospechar, pero decidió no presionarlo. Sabía que Emiliano le contaría cuando estuviera listo. Hasta entonces, ella debía confiar en la fuerza de su hijo y en los valores que tanto se esforzaba por inculcarle. Sin saberlo, madre e hijo compartían la misma preocupación, aunque cada uno trataba de proteger al otro de la carga emocional. Para Guadalupe, los sacrificios que hacía cada día en el mercado eran una forma de asegurarle a Emiliano un futuro distinto al suyo. Y para Emiliano, soportar las humillaciones en silencio era una manera de honrar el sacrificio de su madre, evitando que ella se enterara de las dificultades que enfrentaba. Una tarde, después de las clases, Emiliano estaba guardando sus cosas en la mochila cuando escuchó a Santiago y a Miguel hablando detrás de él. Aunque trató de ignorarlos, captó fragmentos de su conversación. Hablaban de una fiesta exclusiva a la que asistirían, un evento lleno de lujo y ostentación que, obviamente, para ellos representaba estatus social. Santiago lanzó una carcajada burlona y miró a Emiliano de reojo. ¿Y tú, Emiliano? ¿Te gustaría ir?, preguntó con tono irónico. Aunque, claro, no sé si un lugar así sea para todos. Miguel soltó una risa seca, y Emiliano, aunque sintió una punzada de rabia, se limitó a mirarlos con una calma que escondía la tormenta que llevaba dentro. Sin embargo, sus manos apretaban el tirante de su mochila con fuerza, tratando de no perder la compostura. No tengo interés en fiestas de ese tipo, gracias, respondió, firme, sin bajar la mirada. La respuesta sorprendió a Santiago y a Miguel, quienes esperaban hacerlo titubear. Sin más, ambos se dieron la vuelta, aparentemente desinteresados. Emiliano se quedó en el aula por unos minutos más, respirando profundamente para calmarse, antes de salir en dirección a su casa. Esa noche, al llegar, Guadalupe ya lo estaba esperando con la cena lista. Ella, con su habitual ternura, le sirvió un plato generoso y se sentó frente a él, observándolo con cariño mientras él comía. Emiliano, aunque se esforzaba por mantener una expresión tranquila, no podía evitar que su madre percibiera algo en sus ojos. Ella no insistió, pero le hizo una pregunta que parecía haber estado guardando. ¿Hay algo que te preocupe, hijo?, preguntó suavemente, sin dejar de mirarlo a los ojos. Emiliano titubeó, buscando las palabras adecuadas. No quería contarle sobre Santiago y Miguel, ni sobre los comentarios despectivos de sus compañeros, pues temía que eso la hiciera sentir que su esfuerzo no era suficiente. Sin embargo, el peso de guardar sus preocupaciones comenzó a volverse abrumador, y, después de pensarlo, decidió sincerarse. Es que a veces siento que no pertenezco en esa escuela, mamá, murmuró, sin mirarla directamente.
Guadalupe lo escuchó con paciencia, dejando que su hijo se desahogara. Emiliano continuó, ahora con una mezcla de frustración y tristeza en la voz. Algunos compañeros creen que, solo porque no tenemos lo que ellos tienen, no debería estar ahí. Me miran como si no mereciera ese lugar. Sé que no es verdad, pero, a veces, es difícil ignorarlos. Guadalupe sintió un nudo en la garganta. No era fácil escuchar cómo su hijo enfrentaba una realidad tan dura. Sin embargo, mantuvo la calma y tomó la mano de Emiliano con firmeza, mirándolo con una mezcla de ternura y fortaleza. Mi amor, tú tienes tanto derecho como cualquiera de estar en esa escuela. Has llegado ahí por tu esfuerzo, no por lo que tienes o no tienes. Lo que importa no son las cosas materiales, sino quién eres y lo que puedes llegar a ser. Tú eres mi orgullo, Emiliano, y quiero que siempre recuerdes que mereces cada oportunidad que tienes. Emiliano asintió, sintiendo una renovada fuerza al escuchar las palabras de su madre. En ese momento, decidió que no dejaría que las burlas de sus compañeros lo detuvieran. La promesa que había hecho a su madre, de esforzarse y devolverle cada sacrificio, se hizo aún más fuerte en su corazón. Aquella noche, mientras Emiliano dormía, Guadalupe se quedó despierta, preocupada. Sabía que la determinación de su hijo era grande, pero el ambiente en el que se encontraba podría poner a prueba su espíritu de formas que ella no imaginaba. Sin embargo, estaba decidida a apoyarlo en cada paso, a ser su refugio y su fuerza. Ambos, sin decirlo en voz alta, sabían que el camino apenas comenzaba, pero estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario. La semana de exámenes finales llegó rápidamente, y Emiliano pasaba largas noches estudiando, sabiendo que sus calificaciones eran cruciales para conservar la beca. Cada noche, Guadalupe le llevaba café y un bocadillo, y a veces se quedaba a su lado en silencio, sintiendo un orgullo enorme al verlo tan enfocado. Para Emiliano, cada desvelo era una manera de demostrarle a su madre que su esfuerzo no era en vano. El día del último examen, Emiliano llegó a la escuela un poco más temprano, aprovechando el tiempo extra para repasar sus notas. Caminaba por el patio buscando un rincón tranquilo cuando Santiago y Miguel, quienes ya habían terminado sus exámenes gracias a sus asesores privados y a una buena dosis de favores, lo interceptaron. «Oye, Emiliano, ¿te puedo hacer una pregunta?», dijo Miguel con una sonrisa forzada, que Emiliano había aprendido a interpretar como una señal de problemas. «¿Te has dado cuenta de que no encajas aquí?», agregó Santiago con un tono de falsa curiosidad. Emiliano trató de pasar sin responder, pero Miguel le dio un ligero empujón, deteniéndolo. «Vamos, ¿a quién quieres engañar? Este lugar no es para ti, ni para nadie como tú», insistió Miguel, bajando la voz, pero con una frialdad que heló a Emiliano. Sin embargo, Emiliano no respondió y mantuvo la calma. Sabía que sus palabras no podrían lastimarlo más que su propio desprecio por ellos. Con un gesto digno, miró a Miguel y Santiago a los ojos, y en un tono sereno, pero firme, les respondió: «Yo sé quién soy y sé por qué estoy aquí. Mi lugar no depende de lo que ustedes piensen». Ambos chicos se quedaron momentáneamente sorprendidos, pero enseguida rompieron en carcajadas, intentando ridiculizarlo. Santiago, molesto, aprovechó un descuido de Emiliano y, en un acto cruel, lo empujó con fuerza. Emiliano cayó al suelo, su mochila y libros dispersos por el patio. Unos cuantos estudiantes que pasaban por ahí se detuvieron, murmurando entre ellos sin intervenir. Emiliano se levantó lentamente, recogiendo sus cosas en silencio, sin ceder a la rabia que sentía. Para él, cada humillación se había vuelto una prueba de resistencia, una confirmación de que, aunque lo despreciaran, él no cedería ante las provocaciones. Después de todo, su madre le había enseñado que la verdadera fuerza estaba en la dignidad, y esa era la lección que más valoraba. Esa tarde, Emiliano volvió a casa con la ropa algo sucia y las manos ligeramente raspadas. Guadalupe lo recibió con su sonrisa habitual, pero notó de inmediato las marcas en sus manos. «¿Qué te pasó?», preguntó con preocupación, acercándose para ver las heridas. Emiliano bajó la mirada y titubeó, buscando una respuesta que no la alarmara. «Fue un pequeño accidente, mamá. Solo me tropecé en el patio de la escuela», dijo, evitando los detalles. Guadalupe lo observó, con una mirada que reflejaba la sospecha de que él no le estaba contando toda la verdad, pero no insistió, porque respetaba la voluntad de su hijo de enfrentar sus problemas a su manera. En cambio, le tomó la mano y, con un paño húmedo,
limpió suavemente las pequeñas heridas. Recuerda que siempre puedes contarme cualquier cosa, Emiliano. No hay nada que me preocupe más que tú, le dijo, con un tono que dejaba claro cuánto significaba para ella su bienestar. Emiliano asintió y le dedicó una sonrisa agradecida, sintiendo el alivio que le daba tener a alguien que lo apoyaba incondicionalmente. Aquella noche, Emiliano se acostó pensando en el día de su graduación, que ya se acercaba. Para él, esa ceremonia significaba algo más que un simple fin de curso. Era el momento en que podría mostrarle a su madre que todos sus sacrificios habían valido la pena. Esa idea lo llenaba de esperanza y determinación, incluso cuando las pruebas diarias parecían insuperables. El tan esperado día de la graduación finalmente había llegado. Emiliano se levantó temprano, sus nervios mezclados con emoción y orgullo. Sabía que ese momento era especial, no solo para él, sino principalmente para su madre, quien se había sacrificado por años para darle esa oportunidad. Para él, el acto de graduarse representaba cada amanecer en el que Guadalupe había salido al mercado sin importar la lluvia o el frío, siempre con la esperanza de que él tuviera un mejor futuro. Mientras Emiliano se alistaba, Guadalupe estaba en su cuarto, probándose un vestido sencillo, uno que había guardado para ocasiones especiales. Acariciaba el tejido con manos temblorosas, sabiendo que su apariencia sería simple en comparación con las familias de sus compañeros. Pero decidió que eso no importaba. Hoy era el día de su hijo, y ella estaría presente sin importar lo que pensaran los demás. Cuando llegaron al colegio, los pasillos estaban llenos de padres que vestían elegantes trajes y atuendos de diseñador. Emiliano notó la mirada nerviosa de su madre y le dio un apretón en la mano, transmitiéndole un mensaje silencioso. Él estaba agradecido y orgulloso de ella, y nada cambiaría eso. Guadalupe lo miró, su corazón desbordante de amor y orgullo, y juntos entraron al auditorio donde la ceremonia estaba a punto de comenzar. Mientras esperaban a que iniciara la ceremonia, Emiliano se mantuvo junto a su madre, hasta que Santiago y Miguel, quienes habían visto a Guadalupe desde la distancia, se acercaron. Se intercambiaron una mirada rápida de complicidad antes de hacer su movida. Miguel, con un tono sarcástico, dijo en voz alta: «Vaya, Emiliano, pensé que nos habías dicho que hoy vendría alguien importante. No sabía que sería alguien así». Guadalupe, confundida, miró a Emiliano, sin comprender las intenciones de los chicos. Santiago, entonces, se inclinó con una sonrisa cruel. «Doña, ¿no tiene miedo de ensuciarse aquí entre toda esta gente elegante?», dijo con una voz fingidamente amable. Antes de que Emiliano pudiera reaccionar, Santiago empujó levemente a Guadalupe hacia atrás. La mujer, sin prever el movimiento, tropezó y cayó hacia un charco de lodo que se había formado cerca de la entrada del auditorio. Su vestido quedó manchado y sus manos embarradas, mientras las risas de Santiago y Miguel resonaban a su alrededor. Emiliano miró la escena con incredulidad, y en un instante, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Guadalupe se levantó lentamente, intentando limpiarse con dignidad. Sintió las miradas de desprecio de algunos padres, las risas escondidas de otros, pero se obligó a mantenerse erguida, decidida a no dejar que la vergüenza la dominara. Emiliano se acercó rápidamente, con los ojos llenos de rabia y dolor, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. «Vamos, mamá», dijo en voz baja, su tono lleno de furia contenida. «No tienes que soportar esto». Guadalupe, sin embargo, le puso una mano en el hombro, apretándolo con suavidad, en un gesto que le transmitía calma. A pesar del dolor de la humillación, ella no quería que su hijo se dejara llevar por el odio. Emiliano entendió el mensaje y, aunque su corazón latía con una furia desconocida, respetó la voluntad de su madre. Finalmente, llegó el momento en que los estudiantes se formaron para el acto de entrega de diplomas. Los nombres fueron llamados uno por uno, y Emiliano se esforzaba por mantener la compostura. Sin embargo, cuando el director lo invitó a dar su discurso como uno de los alumnos más destacados, Emiliano se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Algo en él había cambiado, y sentía que, por primera vez, debía decir la verdad. Se colocó frente al micrófono, su mirada seria y decidida, y comenzó a hablar. Pero en lugar del discurso formal que había preparado, dejó salir lo que sentía en su corazón. «Hoy es un día especial, no solo porque me gradúo, sino porque mi madre, Guadalupe, está aquí para acompañarme. Ella es la razón por la que estoy de pie en este colegio».
Desde que mi padre murió, ella ha trabajado cada día vendiendo frutas en el mercado central para que yo pudiera estar aquí, en este lugar que, según muchos, no merezco. El auditorio cayó en silencio. Emiliano continuó, su voz temblorosa pero llena de convicción. Hoy, algunos de mis compañeros humillaron a mi madre, solo porque su ropa no es como la de ellos, solo porque trabaja con sus manos y porque no tiene las cosas que ellos tienen. Pero quiero que sepan que ella es la persona más fuerte que conozco, y que cada uno de sus sacrificios me ha enseñado más de lo que cualquier libro o maestro aquí podría enseñar. El auditorio estaba completamente en silencio, y en las primeras filas, algunos padres comenzaron a bajar la mirada, avergonzados. Emiliano respiró hondo y concluyó con firmeza. Hoy no solo celebro mi graduación, hoy celebro a mi madre, a quien considero mi mayor orgullo y mi mayor inspiración. Todo lo que soy, se lo debo a ella. Guadalupe, desde su asiento, no pudo contener las lágrimas. Sus manos aún estaban manchadas de lodo, pero en ese momento, se sentía más digna y orgullosa que nunca. El auditorio estalló en aplausos. Las palabras de Emiliano habían tocado algo profundo en la audiencia, y no solo entre los padres y maestros, sino también en los estudiantes, quienes escuchaban en silencio, algunos conmovidos, otros avergonzados. Santiago y Miguel, que habían presenciado el discurso con expresión seria, ahora evitaban la mirada de Emiliano, conscientes de la magnitud de sus acciones. El director de la escuela se acercó a Emiliano con una mezcla de respeto y emoción. Le estrechó la mano con un firme apretón y lo felicitó por su valentía, haciendo una pausa significativa antes de dirigirse a los padres presentes. Hemos escuchado un mensaje poderoso, dijo el director, mirándolos directamente, y creo que todos tenemos una gran lección de humildad y respeto que aprender. Emiliano, nos has recordado lo que significa la verdadera grandeza. El reconocimiento hizo que Emiliano sintiera una mezcla de alivio y satisfacción. Sin embargo, aún sentía el peso de la humillación de su madre, y aunque su discurso había traído un cambio en el ambiente, nada podía borrar el dolor de aquel momento. Cuando finalmente la ceremonia concluyó, Emiliano y Guadalupe salieron del auditorio juntos. Varias personas se acercaron a Guadalupe, quienes le dieron palabras de apoyo y le expresaron su admiración. Sin embargo, ella solo sonreía con modestia, evitando mirarlos directamente. Sabía que esas palabras venían del impacto del momento, pero también sabía que no cambiarían los prejuicios tan fácilmente. Días después, Emiliano estaba en casa cuando recibió una llamada inesperada de la escuela. Al responder, reconoció la voz del director, quien le informó que Santiago y Miguel serían sancionados por el incidente en la graduación. Emiliano escuchó en silencio mientras el director le explicaba que los dos jóvenes cumplirían 6 meses de servicio comunitario, además de tener que asistir a sesiones de reflexión sobre respeto y convivencia. Además, las familias de Santiago y Miguel habían aceptado pagar una indemnización como reparación por el daño que habían causado. La noticia sorprendió a Emiliano, quien no había esperado que la escuela tomara medidas tan serias. Al colgar el teléfono, sintió una mezcla de satisfacción y tranquilidad. No era venganza lo que buscaba, pero la justicia, aunque parcial, le daba una sensación de cierre. Esa noche, durante la cena, Emiliano le contó a Guadalupe lo que había sucedido. Ella lo escuchó en silencio, y cuando él terminó, asintió lentamente. No te alegres del castigo de los demás, hijo. La justicia es necesaria, pero el odio no debe ocupar un lugar en tu corazón, le dijo con su tono habitual, lleno de serenidad. Emiliano la miró, admirado una vez más por su fuerza y su capacidad de perdonar. A pesar de todo, ella había decidido no guardar rencor, y eso lo inspiraba profundamente. Los siguientes meses fueron una etapa de cambios para todos. Santiago y Miguel, al verse obligados a cumplir su sentencia de servicio comunitario, comenzaron a enfrentarse con realidades de las que antes habían estado alejados. Sus días de trabajo en el Centro Comunitario de Guadalajara los pusieron en contacto con personas de orígenes humildes y con historias de lucha similares a las de Guadalupe. Con el tiempo, ambos jóvenes empezaron a comprender el impacto de sus acciones y el dolor que habían causado. El director del centro comunitario, un hombre amable y sabio, se encargó de guiar a Santiago y Miguel en esta etapa. Los puso en contacto directo con personas que, como Guadalupe, trabajaban duro todos los días para sacar adelante a sus familias. Y poco a poco, ambos jóvenes comenzaron a ver a esas personas con otros ojos.
entendiendo que la dignidad y el respeto no dependen de la apariencia ni del estatus. Después de varios meses, Santiago y Miguel sintieron que algo dentro de ellos había cambiado. Ambos sabían que debían una disculpa sincera a Guadalupe y Emiliano, y no solo por obligación, sino porque ahora comprendían la profundidad de sus actos. Decidieron que buscarían la forma de hacer las paces, esperando que fuera posible una redención genuina. Una tarde, mientras Guadalupe regresaba del mercado central, notó que dos figuras conocidas la esperaban en la esquina de su casa. Eran Santiago y Miguel, los mismos chicos que la habían humillado el día de la graduación de Emiliano. Por un instante, su primer impulso fue alejarse, sin querer enfrentarse a recuerdos tan dolorosos. Sin embargo, algo en la expresión de los chicos era diferente. Ambos parecían nerviosos y, por primera vez, humildes. Ella se detuvo, observándolos con cautela mientras ellos se acercaban lentamente. «Señora Guadalupe», comenzó Santiago, con un tono de voz vacilante. «Sabemos que no hay palabras suficientes para disculpar lo que hicimos, lo que le hicimos, lo sentimos, de verdad». Miguel, quien parecía más afectado aún, continuó con voz trémula. «No entendíamos lo que era trabajar duro, lo que usted y Emiliano han pasado. Nos criaron pensando que tener dinero nos hacía mejores, pero ahora entendemos que estábamos muy equivocados». Guadalupe los miró en silencio, sus ojos serenos pero penetrantes. Aunque sentía el peso de sus palabras, no era fácil olvidar la humillación que había sufrido aquel día. Sin embargo, recordaba el consejo que siempre le daba a Emiliano: «Nunca guardes rencor en el corazón, porque es un peso que impide avanzar». Ella sabía que el perdón era una fuerza poderosa, una que brindaba paz. «No puedo decir que haya olvidado lo que me hicieron, porque me dolió», dijo finalmente, su voz calmada pero firme. «Pero he aprendido que todos merecen una oportunidad de cambiar. Si sus palabras son sinceras, espero que puedan enmendar sus caminos y no vuelvan a lastimar a nadie más». Los dos chicos, al escucharla, asintieron con la mirada baja, mostrando gratitud y alivio por el perdón que ella les concedía. Ambos sabían que no sería fácil reparar el daño, pero las palabras de Guadalupe les daban una oportunidad para redimirse. Esa noche, Guadalupe le contó a Emiliano sobre la visita de Santiago y Miguel. Él la escuchó en silencio, sin dejar de pensar en el dolor y la rabia que había sentido aquel día. Recordaba claramente cómo habían empujado a su madre, cómo la habían menospreciado sin piedad. Aunque sabía que debía ser fuerte y seguir el ejemplo de su madre, aún sentía resistencia a aceptar sus disculpas. «No tienes que perdonarlo si no estás listo, hijo», le dijo Guadalupe, comprendiendo el conflicto que él enfrentaba. «El perdón es una decisión que se toma cuando uno está en paz con lo que siente. Solo asegúrate de que tu corazón no se llene de odio. La vida es demasiado corta para cargar con el peso del rencor». Emiliano asintió, asimilando cada palabra de su madre. Sabía que el perdón era un acto de fortaleza, pero también entendía que era algo que debía trabajar con el tiempo. Los días pasaron, y Emiliano comenzó a notar que Santiago y Miguel habían cambiado en su comportamiento hacia los demás. Durante los descansos en la escuela, ellos ayudaban en proyectos comunitarios y se mostraban amables con los estudiantes que antes ignoraban o despreciaban. Emiliano los observaba de lejos, su desconfianza cediendo lentamente al ver cómo ellos realmente trataban de hacer las cosas bien. Finalmente, un día se acercó a ellos. Santiago y Miguel, al verlo, se detuvieron, sorprendidos de que Emiliano se dirigiera a ellos por iniciativa propia. «Mi mamá los perdonó», dijo Emiliano, con un tono serio pero más suave que en el pasado. «Y yo también lo haré, pero espero que este cambio sea real. Si algo me han enseñado ella y la vida, es que lo que vale no es lo que uno tiene, sino lo que uno hace con eso». Santiago y Miguel asintieron, con una mezcla de alivio y gratitud. Habían aprendido una lección valiosa, y sabían que aún tenían un largo camino de reconstrucción por delante. Pero el perdón de Emiliano y Guadalupe les daba la fuerza para continuar y demostrar que el cambio era verdadero. La vida de Emiliano y Guadalupe tomó un rumbo más tranquilo después de aquellos meses de dificultades y lecciones. Emiliano, ahora seguro de sí mismo y sin la carga de las humillaciones, se enfocó en sus estudios con una renovada motivación. Sabía que el apoyo y sacrificio de su madre no podían ser en vano, y estaba decidido a llegar tan lejos como sus esfuerzos se lo permitieran. Al cabo de unos meses, Emiliano fue aceptado en una universidad pública con una beca completa para estudiar ingeniería.
La noticia llenó de orgullo a Guadalupe, quien celebró con una cena modesta pero especial, en la que invitó a algunos de sus vecinos y amigos del mercado. Los rumores de los logros de Emiliano se extendieron por el barrio, y todos comenzaron a admirarlo como el joven que había logrado algo grande sin perder sus raíces ni olvidar de dónde venía. Una tarde, mientras Guadalupe regresaba del mercado, se encontró con Miguel y Santiago. Esta vez, ambos estaban ayudando a organizar un evento comunitario para recaudar fondos destinados a becas para estudiantes de bajos recursos, como una forma de devolver algo a la comunidad. Al verla, los chicos sonrieron y se acercaron para saludarla. Señora Guadalupe, queremos agradecerle por darnos la oportunidad de cambiar. Su ejemplo nos enseñó mucho más de lo que cualquier lección en el colegio pudo habernos enseñado, dijo Miguel, visiblemente conmovido. Guadalupe los miró y con una sonrisa sincera, les dio unas palabras de aliento que jamás olvidarían. Lo que importa es lo que hagan a partir de ahora. La vida siempre nos da la oportunidad de ser mejores, y es nuestra responsabilidad aprovecharla, les dijo, con el mismo tono sereno y cálido de siempre. Para ella, ver a aquellos jóvenes trabajando para el bien de otros era la prueba de que el cambio era posible y de que el perdón podía sanar heridas, no solo en los demás, sino también en uno mismo. Con el tiempo, Emiliano se convirtió en un ingeniero exitoso, dedicado a proyectos de impacto social en su comunidad. Gracias a su trabajo y perseverancia, pudo ayudar a su madre a dejar el mercado y le compró una casa propia, donde ella podía descansar finalmente, después de años de sacrificio. Guadalupe, ahora disfrutando de una vida más tranquila, seguía orgullosa del hombre en el que su hijo se había convertido, sin olvidar los días de trabajo y lucha que los habían llevado hasta ese momento. Y así, la historia de Guadalupe y Emiliano se convirtió en un ejemplo en el barrio y en la comunidad, mostrando que, a pesar de las adversidades y los prejuicios, el amor, la perseverancia y el perdón podían transformar cualquier historia en un verdadero triunfo. Muchas gracias por ver la conmovedora historia de Guadalupe y Emiliano. Esperamos que te hayas inspirado con esta historia de sacrificio, perseverancia y perdón de una madre increíble y su hijo luchador. Si te gustó, no olvides darle like y compartirla con alguien que también pueda emocionarse. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de emociones y valiosas lecciones de vida. Activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima.